Gloria a Dios, aleluya, bendición para cada uno de ustedes. Cuantos andan por ahí vagando en las redes sociales, Dios les bendiga. Saludos. Vamos a mirar parte de la escritura en esta noche. Si anda alguien por ahí divariando de la vida, vamos a acercarlo al propósito divino por el cual es Cristo Jesús. Ya después puedes mirar este video, pero en esta noche vamos a compartir contigo la escritura. Ya luego te aparecerá por ahí para que puedas ser edificado, edificada. Seguimos en el consejo del apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo número 1, versículo 18. Nos dice así el apóstol en la inspiración del Espíritu Santo: porque la palabra de la cruz es locura a todos aquellos que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es, a nosotros es poder de Dios. En este tema se le ha titulado Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los hombres. Y este es el mensaje por el cual nuestras vidas han cambiado, han sido fortalecidas, transformadas. Y con el paso del tiempo, muchos de nosotros nos ha traído a la memoria, antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, antes que el Evangelio profundizara en nuestras vidas o diera un cambio o un giro en nuestras vidas, muchos de nosotros teníamos conceptos de la palabra, conceptos de quién era Dios, pero no una actitud de total agradecimiento, no una actitud en la cual fuera una vida guiada por Dios, sino muchas de las veces las actitudes no fueron apropiadas y muchos de nosotros anduvimos para experiencia de lo que Dios habría de hacer en nuestras vidas. Y en nuestras mentes muchas de las cosas pasábamos por alto. En algunas ocasiones nos hablaron de Dios, otros lo ignoramos, otros nacimos en el Evangelio, pero nuestras vidas se descarriaron. Otros, aunque estaban dentro de una vida de creyente, también pudieron ser apartados, no tanto en una vida descarriada, pero siempre los pensamientos son apartados, alejados de una convicción genuina. Y aquí el apóstol Pablo quiere recalcar que para algunos la palabra de Dios sigue siendo locura. Es una locura que Dios envíe a su Hijo unigénito a morir por un mundo pecador. Es locura para algunos que Cristo haya muerto y haya resucitado. Es locura que Cristo está dispuesto a perdonar los pecados. Es locura que a través de la sangre de Cristo pues somos limpiados de la maldad, de la suciedad, de lo que marca el pecado original. Hemos sido en un cambio, en una transformación. Para muchos sigue siendo locura el Evangelio y no ha sido aceptado totalmente en el propósito por el cual Cristo murió, que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, nada de eso, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pero ¿qué implica recibir el Evangelio? Implica que las vidas tendrán un cambio, implican que las vidas entrarán en una sujeción, implica dejar lo que nos agrada a nosotros para que alguien gobierne nuestras vidas. Y muchos de nosotros dijimos, a ver, vamos a darle una leída a este libro que tanto mencionan, que es poderoso, que cambia, que transforma. A ver, vamos a ver. Y caímos nosotros en esa manera de leerlo por un poquito, y ahora tenemos años leyendo la escritura y ahora no queremos dejarla de leer porque es la que nos da vida, es la que nos da esperanza, es la que nos da promesas en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de tanta manera en la cual perjudica la vida
del ser humano. Mire cuánto dolor hay en la tierra, mire cuánto sufrimiento, cuánta maldad, cuánto desvío de los corazones, las mentes insaciables por la maldad, las mentes que van en corrupción día tras día, haciendo daño a los demás, no siendo partícipes de una buena obra. Entonces ahí cae lo que es locura para muchos, y muchos se pierden, muchos se perderán por los conceptos erróneos que llevan en su mente, que llevan en su corazón. Pero para nosotros, dice la Escritura, que no es para perdición, más bien es para salvación. ¿Cuántos de ustedes sus vidas fueron cambiadas? ¿Cuántos de ustedes sus vidas fueron transformadas? ¿Cuántos de sus seres queridos dijeron, ¿qué va a cambiar este? ¿Qué va a andar cambiando esta? Es imposible la vida que lleva que pueda dar un cambio, un giro. Pero miren, en el transcurso del tiempo, Dios ha llamado de diferentes partes del mundo. Cuando el mundo nos señalaba y nos criticaba y murmuraba nuestra conducta alejada de Dios, ahora pueden ver un cambio, un propósito, una nueva mente, una buena actitud hacia Dios, hacia las personas. ¿Y qué es lo que marca la Escritura? Nos marca un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde quitó los conceptos erróneos de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de lo que nosotros conocíamos, y le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. En su palabra dice que cuando el Señor ministra los corazones, quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. El corazón de piedra es reflejada la dureza del ser humano, es reflejada esa manera de no aceptar, de no dejar que entre, que profundice el amor, la misericordia de Dios hacia la humanidad. Y el corazón está cerrado, la mente está cerrada, y los conceptos de los hombres chocan con la verdad. Por eso es locura para ellos. Entonces entran en la justificación. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no vemos a tu Dios? ¿Por qué Dios es invisible? Y eso lo contradice, pero nosotros seguimos esa fe, la certeza de lo que no podemos ver, pero tenemos una convicción aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que un día vamos a ver a Dios. Esa es la promesa de todo creyente. El mundo natural se rige bajo los conceptos de vista. Y por vista es imposible agradar a Dios. Por vista no podemos agradar a Dios, porque es a través de la fe. Y la fe nos lleva a cada uno de nosotros para poseer una fe viva en nuestro corazón. Tenemos que hacer morir las obras de la carne, lo cual nos conlleva a la fe viva. Una fe muerta es creer en Dios, pero no hacer un cambio, de vida, no llevar una transformación en nuestros corazones. Y aquí el apóstol Pablo, en la primera de carta a los Corintios, nos sigue diciendo en el siguiente versículo, y nos dice: Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a todos los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura predicar a un Cristo. Es una locura predicar que hay salvación y que hay vida eterna. Es una locura para la humanidad que después de la muerte hay vida. Es una locura para la humanidad porque no entienden los conceptos humanos de que somos cuerpo, somos espíritu y somos alma. El cuerpo va a la tierra porque del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. El espíritu es el aliento de Dios. Pero el alma es usted y el alma soy yo, que guarda recuerdos desde la niñez, y también recuerda el mal y recuerda el bien. El alma es eterna. En Génesis nos dice que Dios hizo del hombre un alma viviente, para siempre, eterna.
Entonces es ahí donde muchos dicen, cuando tú mueras se acaba todo. Pero no es así. Nosotros creemos que cuando vamos a morir, las obras siguen con nosotros. Descansaremos, pero lo que hicimos será llevado a la eternidad, allá en el juicio o en el tribunal de Cristo. Por eso nosotros debemos de refugiarnos constantemente, diariamente en su palabra, para que se afiance la fe y la confianza en nuestro Dios. Usted que puede ver este video, usted puede reaccionar porque es un alimento de aquí, de la palabra eterna al alma, de la palabra eterna a la mente, de la palabra eterna a la visión espiritual, de la palabra eterna a vuestra boca. Dice su palabra, de la abundancia de aquí del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Hay palabra, hay evangelio, hay un cambio de vida, hay un testimonio que Dios te cambió, que Dios te transformó. Bueno, esta es la locura de la predicación. En el mundo entero hay miles y miles de almas que la palabra de Dios los ha cambiado, los ha transformado. Cuando usted no era nada ante Dios, Dios lo hizo ser un hombre apreciable, una mujer sabia, entendida, y ahora usted es parte del cuerpo de Cristo, de esta locura. ¿Qué locura es abrir la palabra de Dios y creerla? ¿Qué locura es abrir la palabra de Dios y sentir la presencia de Dios? Qué locura es que la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Qué locura es que el Espíritu Santo nos da el entendimiento y la sabiduría para seguir creyendo y confirmando la fe y la confianza. Qué locura es para nosotros ir a un lugar llamado iglesia, congregarnos y ver que Dios aprueba y Dios aplaude a todos aquellos que se congregan para alabar su nombre. Este es un propósito que hace tiempo ha estado establecido desde el Antiguo Testamento, la reunión de Adán y Eva en el paraíso, la reunión del pueblo en el monte Sinaí, la reunión del pueblo en el tabernáculo de Dios, la reunión en la casa de Salomón, la reunión en las sinagogas cuando Cristo vino, la reunión en el templo de Jerusalén, la reunión en la iglesia primitiva, la reunión en aquellas iglesias que Pablo plantó. No se dejen de congregar, sino sigan adelante esforzándose en la fe. Dios del cielo ve tu vida, ve tu corazón, la obediencia que emana de adentro hacia afuera, y usted dice, hoy es día de ir a alabar al Señor, hoy es día de presentar por lo menos un día de adoración unánimes, juntamente con sus hermanos, a oír palabra de Dios, a oír la fe genuina, a oír el perdón de pecados, a oír que en Cristo hay promesas eternas, y eso fortalece el alma del creyente, eso lo reaviva dentro de su corazón para poder llegar a la plenitud de gozo que Cristo está ofreciendo a cada uno de nosotros. Mire, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera de Corintios 1:23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos, decía el apóstol Pablo, ciertamente tropiezan. ¿Qué significa tropezar? Significa no aceptar la palabra, no aceptar el testimonio, no aceptar la realidad, no aceptar
este mensaje, esto es lo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no recibió a Cristo como Señor y Salvador, no todo, pero estamos hablando de los que tropezaron con la palabra. Ahora, los que tropezaron con la palabra, muchos de ellos estaban en una incredulidad. No creían que los muertos resucitaban y Cristo resucitó. Entonces, esto contrarrestaba lo que era parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura está aquí escrita, pero esta, dejándola aquí, no hace efecto en nuestros corazones. La Escritura, estando cerrada, no hace efecto. Lo que hace efecto es que nosotros comamos la palabra viva, la palabra que nos da esperanza, la palabra que transforma nuestros corazones. Es por eso que nos invita siempre a estar dispuestos a leer las Escrituras. Y esto no es desde ahorita, es el mensaje primordial. Le dijo, nunca se aparte el libro de la ley de Dios, que siempre esté el consejo, medita en él de día, de noche, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cristo, cuando estuvo, abrió el pasaje de Isaías y leyó en el profeta también y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. También en la iglesia fue a buscar y se encontró una cueva de ladrones, unos hombres que no estaban en el orden divino, que no estaban en el orden de la palabra, que sus corazones no tenían convicción de lo genuino. Estaban dentro del pueblo, estaban dentro de la iglesia, pero no con una convicción de creer en la palabra, de vivir la palabra. Y el pueblo estaba distraído en sus corazones, tenían su mente en lo material, tenían su mente en la manera de confrontar la verdad a Cristo Jesús. Dice que cuando venían a buscar a Cristo Jesús, venían para contradecirlo, venían para acusarlo. Y eso era locura para la palabra, para estos hombres. Dice Pablo que fue tropezadero recibir a Cristo Jesús como el Hijo del Dios viviente. No aceptaron en sus corazones. Cristo les dijo, yo soy el enviado, yo soy el Mesías, yo soy el que habría de venir, yo vengo a morir, yo vengo a salvarlos. Y lo contradijeron, le dijeron, ¿tú? Jesús les dijo, de mí escribió Abraham, tú no tienes tanta edad para conocer a Abraham, de mí escribió Moisés. Y le dijeron, no puedes conocer a Moisés. Y estas palabras, cuando no conocemos la Escritura o no tenemos la convicción, podremos vivir en un idealismo, que es lo que yo quiero creer, eso nada más. Y puedo pasar toda mi vida cristiana pensando que yo agrado a Dios, cuando el fruto no es visible o no es producido para que Dios se agrade de él. Para eso nos dice, para nosotros predicamos a Cristo el crucificado. Una cosa es predicar a Cristo, otra cosa es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Una cosa es predicar a Cristo, otra cosa es ir a la oración con Cristo, pagar el precio. Una cosa es predicar a Cristo, otra cosa es sacrificar vuestro cuerpo, que es el culto, lo racional para Dios, lo agradable. Y es ese precio que a veces no queremos pagar. Entonces venimos a tropezar con el compromiso que Dios nos pide, que Dios nos demanda. Cristo dice, sin santidad nadie puede ver al Señor. Hay que buscar la manera de poder escalar la oración, el ayuno, la palabra, negarnos a nosotros mismos, morir al ego, al yo, examinarnos, dice Santiago. Si alguno es oidor de la palabra, gloria a Dios, es oidor. Pero Santiago dice, no te quedes ser
solamente oyente de la palabra, sino sé un hacedor de ella. ¿Por qué? Porque el que es oidor, pero no hacedor, se engaña a sí mismo. O sea, volvemos a caer al mismo engaño, y el engaño nos lleva a vivir una vida normal. Vamos a la iglesia, tomamos la Biblia, nos ponemos el traje, la corbata, nos aseamos y ya presentamos una vida cristiana. Nos regresamos a casa y sigue igual nuestra vida, sigue igual nuestro carácter. La Biblia se cierra y no se abre hasta el próximo domingo. Nuestras rodillas se doblan en la iglesia, pero no en casa. Mire, nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos descuidando. Entonces, cuando el mensaje es de compromiso, de muerte, de rigidez, de pagar el precio, entonces retrocedemos hacia atrás, tropezamos con la palabra, caemos en las contiendas. No, es que Dios no necesita tanto compromiso, es que yo no necesito ir a las reuniones para Dios me escucha en mi casa, yo no necesito ayunar tanto. Dios ve el corazón y nos excusamos y vamos aislando el verdadero propósito. Y muchos dicen, es que yo la Biblia la traigo aquí en mi mente, en mi corazón. Y no basta con eso. En el propósito de Dios, cuando el Espíritu lleva a Cristo Jesús al monte, y muchos nos conocemos la Biblia en esos puntos, cuando lo llevó a probarlo, se le aparece Satanás. Satanás también conocía Biblia y también le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece, aviéntate del pináculo del templo. No se trataba de eso, estaba dando una mala interpretación. No significaba que su pie no iba a tropezar en el suelo y sus ángeles lo iban a cachar. Esa era una mala interpretación de Satanás, con una verdad a medias. ¿Y qué es lo que pasa? Que no estaba hablando de eso. La Escritura dice que en el caminar de la vida nos ayudará en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, y también para que seamos sabios, entendidos, comprendidos y tengamos un crecimiento espiritual y no tropecemos en esa manera del pecado, sino que seamos limpiados, purificados, santificados y sigamos adelante. Está hablando de que Dios tendrá un cuidado de cada uno de nosotros que hemos decidido serles leal, ser firme y seguir en esta peregrinaje. Ahora, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Una cosa es predicarlo, otra cosa es vivirlo. Para los judíos ciertamente, dice, tropezaban con la verdad. Los judíos no vivían una fe. Estamos hablando de los seduceos, los fariseos, los escribas, los rabinos y todos los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque no tenían su corazón pegado a las Escrituras en el concepto de vivirlas. Vivían una religiosidad y cayeron en el sectarismo, que es el sectarismo que se crearon ideologías. ¿Dónde se crearon esas ideologías? En los 400 años de silencio. Si usted va a leer la historia nos recalca que entre el año 200 en adelante, antes de Cristo, pues surgieron estas sectas. ¿Y de dónde procedían? Del mismo pueblo de Dios. ¿Por qué surgen las sectas? ¿Por qué surgen las contradicciones? Pero vienen con ciertas citas bíblicas, porque ya no es la obediencia a la palabra, es simplemente tomar temas de discusión, tomar temas de diálogo, presentar doctrinas que son idealismos, pero son aparentemente disfraz con la palabra del Señor. Bueno, esa vida llevaban ellos, por eso ellos contradecían a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la doctrina de hombres, las sectas que son religiosas, esos son más dadas a tomar el control mental de la humanidad para hacerlos a su modo. Y la palabra no, la palabra te da elección, que usted elija servir a Dios o no servirlo. La palabra le da elección a usted de que usted crea las promesas o no crea las promesas. Dios no viene a buscar ni a obligar a la gente. Dios da la elección y les dice, aquí está la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígueme o no me sigues. Es la elección.
Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno, el que no quiera, pues ni modo, pero el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame, ¿verdad? Entonces Cristo pone muy claro lo que es el llamado, y Pablo está caminando en ese llamado del cual requiere un compromiso. Para los judíos tropezaban diariamente y era un obstáculo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, desde los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, fue un obstáculo para Cristo Jesús. El libro de los Hechos fue un obstáculo para la vida de la iglesia primitiva. Todas las cartas de Pablo nos reflejan, todas las iglesias que plantó fueron un obstáculo para el evangelio y fueron los que promocionaron esas ideas malignas para crucificar a Cristo, aunque Cristo venía con un propósito, pero fueron los mismos que apedrearon a Esteban, los mismos que crucificaron a Pedro y también le quitaron la cabeza a Pablo, y de ahí en adelante usted lee las historias de la muerte de los discípulos o de los apóstoles y ahí va a mirar que todo fueron obras de los corazones que fueron tropezando en la verdad. Ahora, qué bonito hubiera sido que todo el pueblo hubiese aceptado a Cristo y hubiera caminado en las promesas divinas. Qué bonito es hoy que todo el mundo creyere a la palabra, no simplemente a leerla, sino a tener la convicción de la transformación de las vidas, de un nuevo nacimiento, de una verdad que alumbra la mente, el corazón, como dice la palabra, que es una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, los huesos, discierne los pensamientos del corazón y parte el alma, dice. Ese es lo que la palabra de Dios está dispuesta a hacer en todo aquel corazón que decide creerlo y que quiera vivirlo. ¿Cuántos de ustedes han vivido esta palabra? ¿Cuántos de ustedes marcan un testimonio? Y no nada más en ustedes, ¿cuántos de los que los rodean a ustedes, a través de ustedes, sus vidas han sido cambiadas, sus vidas han sido transformadas? ¿Cuánto a través de lo que usted comparte de Cristo, como el Espíritu le dé a saber, otros vienen en la convicción de esa fe que usted profesa? Otros amigos lo conocieron como era su vida, ahora sí hay un cambio y una transformación. Bueno, aquí nos sigue diciendo, y para los gentiles es locura. La locura de los gentiles, de lo que está hablando Pablo llamado a ser maestro de los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos no lo aceptaban a él. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque acuérdense que era fariseo de fariseo. Pablo había sido parte de la secta de los fariseos contradicientes a Cristo Jesús. Los fariseos estaban orgullosos de tener a Pablo, porque a Saulo, que era primero, porque él era el que mandaba, un general del ejército que tenía poder y tomaba las cartas y detenía lo que era el cristianismo, los creyentes, y para ellos era un orgullo. Ahora, cuando Cristo cambia la vida de Saulo y le llama Pablo en el encuentro que ya conocemos la historia, entonces se volteó. Ahora ya no era servidor de los fariseos, no era servidor de la secta, no era un religioso, era un nuevo creyente. Por eso en el primero, cuando es cambiado, transformado, que tiene la ceguera en sus ojos, viene Ananías, ora por él y se le caen las escamas, lo bautizan y es un hombre nuevo, le dan las instrucciones del evangelio, ahora empieza a predicar a Cristo. Por eso los judíos procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque había cambiado, había sido transformado. Por eso muchos amigos de usted le van a dejar de hablar, le van a dejar de llamar, lo van a dejar, no van a querer nada con usted, porque usted tiene un cambio, una transformación que solamente viene del cielo. Usted tiene un testimonio que solamente Cristo Jesús pudo haber cambiado. Ningún hombre pudo hacer lo que Cristo ha hecho por usted. Ahora pues Pablo hablando dice, esto es tropezadero, porque predicaba a Cristo el resucitado. ¿Quiénes eran los que no creían en la resurrección? Pues la secta de los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección y en ángeles y todo eso, pero la dureza del corazón
no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Entonces aquí el tropezadero para los incrédulos, para los gentiles era locura, porque era un nuevo evangelio que se estaba abriendo a los gentiles, como Cristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo de traer. Entonces se estaba expandiendo el evangelio, porque los discípulos, los apóstoles, estaban más centrados en la encomienda que Cristo le hizo: ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces su enfoque era más centrado en Israel, pero Pablo estaba abriendo la apertura. Y también nos menciona en Cornelio 10, el apóstol Pedro también lo llevó a la casa de Cornelio, que era un gentil, pero aquí era más Pablo llamado a los gentiles. Entonces para los gentiles era una locura. ¿Qué? Pues si el que muere ya muere y se acabó todo. Pero no, Pablo dice: hay resurrección en Cristo Jesús, porque si Cristo no resucitó, en vano, dice, es nuestra predicación. Pero él había tenido un encuentro con Cristo, un cambio, una transformación. Su fe nació de un encuentro, su convicción nació de una experiencia, que había quedado ciego y alguien vino y oró y se le cayeron las escamas de los ojos y volvió a ver. Él tuvo esa convicción. Todo hombre que ha tenido una convicción de diferente manera no puede volver atrás. Pero si usted se descuida, el diablo sí lo puede hacer que tropiece y ya no crea más a la palabra. Para eso este mensaje, para que su fe se fortalezca en el Señor. Por eso para los gentiles era una locura. Pero dice en el capítulo 1:24, más para los llamados, así judíos, fíjese, como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí ya te está hablando que muchos judíos sí recibieron el mensaje, también los griegos y también los gentiles. Pero ya cuando tú recibes el mensaje, entonces ahora sí, mira qué sabio es Dios. Qué sabiduría de Dios poner a Cristo Jesús en venir a morir por mí. Entonces usted ya no ve como un tropezadero, usted ya lo ve como algo tan sabio, algo tan entendido, una muerte por muchos, su sangre derramada para limpiar los pecados, su vida para darnos promesas, su vida para darnos la eternidad, su vida para que un día vuelva a venir y llevarnos al cielo con él. Mire, ya no es tropezadero, ahora es sabiduría de Dios. Ahora usted entiende, usted comprende que la palabra de Dios es la mejor que hay en todo el mundo, y la vida cristiana es la mejor manera en la cual Dios puede aprobar nuestros corazones. Así es que vale la pena seguir yendo a la iglesia a congregarte, vale la pena seguir leyendo la Escritura, vale la pena seguir afirmándote en la fe y en la confianza en Dios. Sigue refugiándote, sigue doblando sus rodillas delante de Dios, sigue alabándolo, sigue exaltándolo, que Dios a su tiempo te dará la recompensa. No importa la lucha que estés pasando, la fe puede más que ese problema. Bajamos hasta el versículo 30 de Primera de Corintios capítulo 1:30. Dice: mas por él, por Cristo, estáis vosotros. Mas por él estáis vosotros en Cristo, por Dios, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría. Fíjese, ahora, Dios envía a Cristo como sabiduría, enviar a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la sabiduría. Ahora, esa sabiduría de Cristo viene a nuestras vidas. Ahora dice Pablo que ahora somos sabiduría también. En Cristo Jesús somos hombres sabios, somos mujeres sabias en las cuales se conforma esa fe genuina y va abarcando a los no creyentes y va caminando con gran fuerza a través de la oración y a través de la convicción. Y es esto que nos dice que ahora nos ha hecho justificación, sabiduría. Fíjese, ahora nos justifica. Por medio de Cristo somos justificados. ¿Por qué motivo? Por la sangre que es derramada, que fue derramada en la cruz del Calvario. Como dijo Cristo, este es el pan,
este soy yo, el que comiere no tendrá hambre jamás. Esta es la copa la cual es derramada por muchos. Es de ahí donde comemos la palabra, es de ahí donde bebemos y saciamos la sed en nuestros corazones. Ahora somos justificados por Cristo, pero no nada más justificados, somos santificados. Ahora por eso Cristo dijo que rogaría al Padre y el Padre daría otro consolador, que es el Espíritu Santo. Cristo habló del Espíritu Santo y dijo que Él sería quien nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Cumple la Escritura en nuestras vidas una santificación. Pablo en otros aspectos dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles dentro de nosotros, procurando la santidad. Por eso cuando hay pecado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vista, o hablamos palabras necias, palabras que van en desacuerdo con Dios y no le agradan, el Espíritu nos trata de convencernos que estamos mal y vamos a la oración y doblamos nuestras rodillas y nuestros ojos expresan esas lágrimas de dolor y de sufrimiento por ofender la santidad de Dios. Es ahí donde dice que también nos santifica. Y mire, el otro punto es la redención. Cristo nos redime. Somos redimidos a través de ese sacrificio. Por eso es importante detenernos a leer la Escritura, no leerla o que diga yo leí 20, 30 capítulos, no, lea con entendimiento, lea con comprensión, lea con madurez, lea para edificación, lea para confrontación de usted mismo, lea para crecimiento. Indague la Escritura en donde yo puedo ser edificado. Es ahí donde nos da estas riquezas de su palabra. Dice que nos hace sabiduría en Cristo, nos justifica, nos santifica y nos da la redención. Fíjese qué hermoso y qué maravilloso es nuestro Dios. Bendición para tu vida y tu familia. Dios te bendiga. Si por algún motivo puedas ver este video por primera vez, te invito a que nos sigas. Hay varios videos aquí en el perfil de Facebook, Arturo Mares, también el canal de YouTube Arturo Mares. Allí hay más predicaciones y pues en algo que el Señor siga edificando. Bendición para tu vida, para tu familia y los tuyos. Deseo que esta palabra haya sido edificable o pueda haber entendido o comprendido en algún punto, y de esa manera pues que el Señor siga bendiciéndote. Amén. Dios te bendiga.